Acá lo importante es que estamos hablando de una figura internacional. Si bien es chileno, en Europa, en Arabia, acá en América también, tiene tantos nexos, para que se hagan una idea, de que estuvo incluso en el matrimonio del líder de la 'Ndrangheta, o sea, el líder, la banda, la mafia italiana encargada de las drogas sintéticas. O sea, a ese nivel llegó Richard Riquelme Vega. ¿Quién es este chileno? ¿De dónde sale este chileno? Es ahí donde aparecen estas preguntas, porque cómo llega también a Europa. Mira, él estaba en Chile, en este caso, nace en el sector de Machalí, los papás trabajan en Sewell, en este caso en esta mina, y aparece también todo este revuelo, el golpe de Estado, los papás en este caso salen en exilio a Europa, llegan a Alemania, se radican en esa zona, y ahí posteriormente ya Richard Rico comienza estos primeros nexos. Pero él no fue conocido primeramente como un narcotraficante, un líder de la mafia o también una persona violenta, como finalmente fue en este caso enjuiciado y condenado, sino que él aparece como un grafitero, un artista, en este caso adolescente. De hecho estuvo en varios puntos, era bastante conocido en esta escena underground, pero de igual forma ya estaba este nombre, ya había aparecido este nombre, y ahí también comienza este nexo con este bajo mundo, entre comillas, también como lo denomina la policía neerlandesa, porque esto es una investigación que, insisto, lleva mucho tiempo. Tuvieron que sacar el perfil de esta persona que maneja muchos idiomas. ¿Por qué maneja muchos idiomas? Bueno, claramente nace en Chile, sus papás chilenos, español, base primera. Después habla en alemán, se radica en Alemania. Pasa también a Holanda posteriormente, ya habla en irlandés, en inglés. Además, con estos nexos termina hablando en italiano y en este caso en árabe, o al menos ya conocía todo cómo poder escribir o poder hablar, poder desempeñarse también en esa área. Bueno, pero partamos en este caso con esta infancia. ¿Y por qué es tan importante esta adolescencia? Porque aquí están los nexos con la mafia marroquí, la mocromafia como se conoce. Entonces, con estos nexos, él finalmente pasa y es detenido, es condenado por microtráfico y queda en la cárcel. Se le condena a una pena cerca de 7 años. En esos 7 años también a los 5 años hubo un poco de reducción, pero finalmente esa es la primera pena, pero que da este pie a este mundo del narcotráfico. ¿Qué pasa con eso? Tienen los nexos con esta mocromafia, como se le conoce en Países Bajos. Esta mafia que al día de hoy es tan peligrosa y tiene tanto poder que amenazó incluso a la familia real, en este caso en Holanda, como también lo conocemos. Bueno, acá ellos tenían estos nexos, como te decía, toman estas bandas, en este caso italianas, también un poco de estas bandas alemanas, pero ellos toman el control. ¿De qué forma? De una forma violenta, y es aquí donde aparece la figura de Richard Rico, o Rico el chileno, como también se le denomina en Países Bajos. ¿Por qué? Acá es una persona que con todo este conocimiento de los idiomas, en inglés, en irlandés, también en un poco de marroquí, como tenían algunos términos, bueno, todo eso le sirvió para generar los nexos. Él era, incluso con los entrevistados que hemos conversado con ellos, nos decían que era como la araña detrás de todo este plan. ¿Por qué? Porque al tener estos nexos, al tener estos contactos, al ser una persona además, se ve en las imágenes grande, con fuerza y también muy violento. Bueno, él toma el control de en este caso de la mafia marroquí, pero esta mafia de una forma, insisto, de control, de apoderarse de todo el terreno, porque antes hablaba mucho en Países Bajos de distintas mafias, de distintos grupos, lo que incluso si lo llevamos a un símil acá a Chile, en todas las zonas hay en este caso narcotraficantes o también grupos en sectores. Bueno, acá ellos lo que intentaron hacer es apoderarse de todo. ¿Y cómo es ese apoderarse de todo? Matando a los oponentes, matando también incluso a blogueros, a periodistas, atacando también a la televisión o los medios escritos con amenazas e incluso con disparos. Hay 2 casos obviamente de que hechos son los que terminan condenando a Richard Rico, terminan hablando de eso también en el juicio, de que ellos apuntaban a controlar todo. Bueno, si lo tomamos con esta historia, ya el poder que tenían, millones de euros, o sea, acá no estamos hablando ni 1, ni 2, ni 3 millones de euros, son cientos de millones de euros que manejaban en este caso la mafia a través de la venta de drogas sintéticas, principalmente de éxtasis, que obtenían. ¿De dónde? Hay varios puntos. Acá está el puerto de Rotterdam, también está en este caso en los puertos alemanes. Hemos visto también en algunos puntos de
acá en América, en Colombia, se hablaba también de que Richard Rico, al ser chileno y acá no tener antecedentes, porque obviamente tenía la nacionalidad, vino para acá para expandir este negocio. ¿Y por qué es tan importante Chile en este circuito? Por dos cosas. Una de ellas claramente de que se le estaba investigando, de que se iba a generar nexos con Colombia, que podían ser los puertos chilenos los que iban a terminar siendo el punto de base para poder exportar esta droga hacia Europa y posteriormente llegar con toda esta información hasta allá, con este éxtasis que es principalmente el MDMA, que también se le conoce. Con todo esto iban a llegar a apoderarse del narcotráfico en Holanda, en Alemania, también incluso en algunos sectores de España, donde tenía algunas inversiones Richard Rico, y de ahí en más lo que se podía conocer respecto a este movimiento de la macromafia. Pero dentro de todo esto pasó la parte violenta, que es la que conocemos nosotros, que es donde Richard Rico toma todo este poder, todo este control, logra generar tal vínculo, tal nexo con las mafias allá, que se considera el líder de los sicarios. Y esto es muy importante porque finalmente fue condenado por tener toda esta información a través de su celular, un celular que para la fecha utilizaban mucho los BlackBerry, por ejemplo. Y entonces era muy difícil poder obtener toda esta información hasta finalmente cuando llega a Chile el año 2017 y es detenido por la policía chilena, por carabineros de Chile, en este caso el OS7, se logra obtener toda esta información que es realmente clave y que termina con esta condena de 11 años y que es lo importante que también hemos mostrado en reportajes Tele 13. De esos 11 años que se tenían que cumplir, en este caso el 2027, se puede adelantar. ¿Cuándo? A principios del próximo año, o incluso ya con este buen comportamiento podría ser liberado dentro de los próximos meses. Y es ahí donde está la complicación y la discusión hoy día acá en Chile y también en Países Bajos. Incluso desde el Parlamento de Países Bajos se está hablando de que es un peligro latente porque el resto de la mafia que fue en este caso enjuiciada, condenada y hoy día se encuentra con incluso algunos de ellos con esta prisión prácticamente eterna para ellos, que son 20 años, 30 años, Richard Rico solamente hizo estos 11 y que se va a disminuir producto de su comportamiento. Con todo esto ya puesto en el papel, puesto también en dos factores, que es la peligrosidad que envuelve a este hombre. ¿Qué pasa? La televisión neerlandesa, el streaming, que aquí esto es muy muy importante también para que entendamos. O sea, la figura de Richard Rico es... Acá, si lo tomamos como un triángulo, él vendría siendo la base, pero la base violenta. O sea, imagínense esto. El más violento de una mafia que incluso puede llegar a tener el poder de amenazar a la familia real, bueno, él era parte de ese brazo operativo y él que lideraba este brazo operativo. Más allá de las drogas, más allá de tener en este caso amenazas con el resto del mundo o hacia abajo, hacia el underground, bueno, él era el que lideraba todo esto y tenía los nexos con mafias tan importantes como la 'Ndrangheta en Italia. Así que todo esto se lleva a la televisión, se lleva al streaming. Acá no solamente estamos hablando de un reportaje o dos reportajes, hay series inspiradas en la macromafia. De hecho, así se llama una de ellas, que accedimos también a estas imágenes, conversamos con su productor. También esta otra parte de Videoland, que es esta cartelera, también nos comentaban respecto a que viajaron acá hacia nuestro país, que estuvieron en Colombia, que estuvieron en Países Bajos, en Alemania, para tener todo esto, y donde la figura principal era Rico, el chileno, como se le conoce en Países Bajos. Entonces, Richard Rico, que podría estar pronto a estar en este caso libre, va a ser parte de la discusión no solamente en Europa, sino que también en Chile. Hay todavía algo pendiente en este caso en la corte, así que estamos muy muy atentos. Pero también, ¿hay más Richard Rico en Chile, en Europa, en el mundo? Bueno, todos esos detalles los tenemos en reportajes Tele 13 y que los vamos a estar compartiendo con ustedes a través de nuestras plataformas digitales.